Muchas gracias, Vito. Ha sido muy interesante lo que nos has contado. Seguro que aparecerán cuestiones en el turno de debate. A continuación van a intervenir los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Carlos Cortés y Rafael Villanueva, que llevan desde hace algún tiempo desarrollando un modelo al respecto y que vienen ejecutando informes. También quisiera mencionar que junto con ellos hay un grupo de alumnos de doctorado. Son alumnos del programa de doctorado conjunto entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Y bueno, son desde luego la fuerza que tenemos ahí también, es la gente joven, los matemáticos jóvenes que tenemos aquí de alguna manera en formación, los que también van a ayudar a poner también ese empuje para poder generar modelos de lo más fiables. También están entre los asistentes, se mencionan las autoridades, pero están todos los alumnos también de nuestro máster InvestMat, máster también conjunto con la Universidad de Valencia. Adelante, por favor, ya Juan Carlos y Rafa Villanueva. Muchas gracias, Alfred. Yo soy Juan Carlos. En primer lugar, pues dar gracias a todas las personas que nos estáis escuchando por el interés que tenéis. Y bueno, no sé si Rafa quieres también presentarte tú ahora. Pues sí, hola, buenos días. Soy Rafael Villanueva y vamos a ver si lo que hemos preparado os gusta. Sí. Yo, si me permitís, voy a empezar brevemente, pues retomando las ideas que, en mi opinión, Vito ha sabido de un modo bastante acertado, pues exponer previamente. De alguna manera es así también un poco como nosotros hemos ido transitando y de hecho estamos en el tránsito de la construcción de los modelos. Tenemos en primer lugar los modelos de tipo compartimental, modelos donde la población total aparece dividida en, digamos, cajas, compartimentos, que entre ellos hay flujos. Yo creo, Rafa, disculpad, que estamos viéndote en pantalla, no sé muy bien si porque Alfred, que coordina la sesión, lo ha puesto, pero quizás es más conveniente de la parte de la presentación que te envía Alfred, si puede verse en pantalla, al menos es lo que estoy viendo yo. No lo sé si están viendo. Tiene que ser Rafa el que silencie su cámara, el que apague su cámara. Vale. Pues apagada. De acuerdo, gracias. Entonces, como venía diciendo, pues nosotros hemos estado transitando dentro de los modelos compartimentales. Un primer modelo, que precisamente, como he dicho, Vito, al final es un modelo de la familia de los modelos SIR, donde la población se clasifica en tres subpoblaciones: los susceptibles, los infecciosos y los recuperados. Pero también, como Vito ha señalado en el último trabajo de uno de los grupos de investigación, porque hay mucha gente trabajando aquí en España sobre este gran problema, que es un trabajo de redes, nosotros tenemos experiencia. Carlos, para que te interrumpan, no se está viendo tu presentación. Perdón, pensaba que la ponías tú, Alfred, disculpa. Yo pensaba que la ponías tú, como te la enviamos ayer, que ibas conectando y tú ibas poniendo las presentaciones e ibas pasándolas. No, la había puesto la de Vito la había puesto él. No obstante, voy a ver si la puedo poner, ahora recupero y a ver si la puedo poner yo. Vale, Tú estás en un principio autorizado igual que yo a hacerlo, pero vamos, voy a ver si lo puedo hacer. Ibas tú pasando las transparencias y nosotros íbamos un poco adaptando el discurso a lo que íbamos viendo. Vale, estoy en ello. Rafa, si te parece, como la tenemos compartida, la debería de poner yo en este caso, o Rafa, cualquiera de los dos. Yo, si quieres, intento ponerla, pero ahora lo buscaré porque... Vale. Don Antonio, buenos días. Buenos días. Está usted saliendo en la cámara, debería desactivarla. Sí, pero no sé. Bueno, vamos a ver. Si mueves el ratón por encima de la pantalla, ¿no te sale una barra con una cámara? Sí. Sí. A mí no. Sí, sí. Toni, ¿no la veus? Sí, ahora. Pues Gracias. Toni.
Creo que estoy compartiendo ya yo, ¿verdad? Pues no. ¿No? A mí me parece compartir ahora mismo. Pues... Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, mientras Ahora sí. Ahora sí que se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien. prepara la presentación, me presento yo, que acabo de entrar, que acabo de llegar, que soy Francisco Mora, para los que no me conocéis, rector de la Universidad Politécnica de Valencia, y quería, bueno, saludaros y agradeceros, ¿no?, el trabajo que estáis realizando, la coordinación entre todos vosotros, lo bien que lo estáis haciendo, y bueno, y en un proyecto ahora mismo tan relevante y que está teniendo tanto impacto, ¿no? En general, la Universidad Española, la que yo conozco más, que es la parte pública, se ha volcado de forma sobresaliente, ¿no? Es decir, lo veo en todas las dimensiones y no conozco ninguna universidad que no se haya volcado en, por supuesto, lo que es la transformación de nuestra docencia presencial al formato online, de un viernes a un lunes, en tiempo récord y haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero también en investigación como la vuestra, poniendo tiempo, generosidad y recursos en un proyecto de país, ¿no? Por hacer un análisis y poner mucha rigurosidad en la información que se difunde en los medios, que desgraciadamente hay mucha que confunde más que ayuda, ¿no? Pero igualmente en la parte social tenemos iniciativas de estudiantes, personal, profesorado, para desde atender a personas mayores, fabricar equipos médicos, a reparar estudiantes de ingeniería biomédica reparando equipos en los hospitales, proyectos de respiradores, proyectos biológicos. Es decir, impresionante, ¿no? Lo que se está haciendo desde la universidad pública, y demuestra que en una situación excepcional hay personas excepcionales llevándolo adelante, ¿no? En el caso vuestro, si además conozco algunas de las dificultades que estáis sorteando, ¿no? Que pues, cuando he hablado con alguno de vosotros, con Rafa o con Alfred estos días, pues bueno, la debilidad y la fragilidad que tenemos en el tema de los datos. Es muy triste ver, ¿no?, cómo que no tenemos los datos organizados en movilidad, en hospitales, en sanitarios de distintos frentes, que otros lugares ya lo tienen, otras regiones, ¿no? Son difíciles de encontrar los datos, a veces no son accesibles, no son interoperables y a veces ni siquiera los podemos reutilizar. Cumplimos todo lo contrario a las políticas de ciencia abierta que por todo el mundo y Europa quiere liderar, ¿no? Esto pues pone sobre la mesa una primera cuestión que tenemos que hacer tan pronto pase esta situación, y es el asumir una arquitectura y una gobernanza de los datos, no solo para la parte sanitaria, estoy hablando también en frente de movilidad, personas que intentan ayudar en temas de movilidad, de asistencia, y no hay una estructura, no hay una gobernanza, nadie dispone de un dato o lo quiere compartir adecuadamente, y esto pues es una cuestión, vamos, que desgraciadamente cuando lo veamos dentro de un tiempo diremos, dará vergüenza, ¿no?, que no hayamos podido montar con toda la tecnología, todas las capacidades que tenemos esto, ¿no? Y esto explica muchas de las cosas que vemos que en otros lugares, otros países, se están abordando de una manera mucho más rápida, eficiente y eficaz, ¿no?, que de aquí. Por esta razón, aprecio mucho el valor de lo que estáis haciendo, porque cuando me comentaban que algunos de vosotros estáis trabajando con datos en PDF, pasando datos PDF ni siquiera a formatos Excel, desde luego es titánico. Así que gracias por vuestra labor y bueno, mucho ánimo, ¿no? Y aprecio el que, bueno, estéis ahí de distintas universidades de toda España en esta labor tan generosa y comprometida. Enhorabuena y gracias. Muchas gracias, rector. La verdad es que apreciamos mucho tanto las palabras que nos has dedicado como tu presencia aquí, porque somos conscientes de que estás
pendiente aquí de una conferencia con el Ministerio y tienes, bueno, pues la agenda súper saturada. Pues agradecerte mucho tus palabras. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bueno, Juan Carlos, no sé si has podido resolver ya los problemas de presentación. Si no los has podido resolver, me lo dices y me pongo yo con ello también. Lo tengo resuelto. Vale. Creo que deberíais de estar viendo la pantalla ahora. No sé si me lo podéis confirmar. Menos a mí me aparece todavía. ¿No te parece? No, no me parece. Pues yo estoy dándole a compartir, pero igual no sé si es que la señal es más lenta. ¿Quizás ahora? He puesto yo la mía. Mirad a ver si ahora se ve. Sí, yo la veo perfectamente, sí. Ahora. Sí. ¿Ahora lo veis? Vale, pues hago yo entonces de presentador y bueno, oigo a ti, me silencio yo, silencio y pongo fuera mi cámara, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Red. Vale, bien, pues, bueno, retomando lo de antes, disculpad la incidencia. Yo quería empezar primero con una breve introducción de lo que hemos ido haciendo. Este grupo que veis en pantalla, de numerosos de alumnos que son informáticos de formación, ingenieros, y bueno, y los dos profesores que ya ha nombrado anteriormente Alfred. Esto ha empezado realmente por una iniciativa de los propios estudiantes que trabajan en problemas de modelización con incertidumbre, modelos de tipo epidemiológico básicamente, trabajando con ecuaciones diferenciales aleatorias, ecuaciones en diferencias aleatorias. Rápidamente, cuando todo este problema surgió, ellos mismos fueron los primeros que, utilizando un modelo académico sencillo, empezaron a hacer las primeras pruebas. Bien, ese modelo, Alfredo, creo que tú tienes la capacidad de pasar la transparencia ahora. Bueno, nos llevó, debido al impacto que tuvo, nos llevó a generar en las redes sociales una cuenta de Twitter que ha tenido muchísima afluencia. Estábamos incluso un poco aturdidos con todas las preguntas que nos iban llegando, las sugerencias de mejora del modelo. El modelo inicial es un modelo totalmente académico, que si Alfred puede pasar de transparencia, lo vais a ver, es un modelo de tipo SIR. Bueno, perdón, esta es la presentación de los informes que hemos ido sacando durante los primeros días, desde el día 12 de mayo, está todo accesible en la web, hasta el día 22, porque utilizamos, ahora os lo presentaré, un modelo SIR muy sencillo, y llegamos hasta el día 22 y a partir del día 23, 24 y 25 informamos que ya íbamos a dejar de publicar los informes de forma diaria, porque estábamos trabajando, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, en un modelo también compartimental bastante más complejo, donde hasta que no estemos seguros que los resultados que estamos obteniendo los tenemos, y voy a decirlo francamente, entre comillas, validados, y digo lo de entre comillas ligando con lo que nuestro rector ha introducido muy afortunadamente, en mi opinión, es el tema de los datos. Los datos tienen una gran incertidumbre y al mismo tiempo, no solo de la recogida de los datos, sino de la política cambiante que el gobierno está haciendo con las medidas de cuarentena, los test rápidos, etcétera, etcétera. Todo eso, en nuestra opinión, un buen modelo debería de incorporarlo. Creo que es un buen momento para poder decir que si tuviéramos muchísimos más datos de movimiento, de los pacientes, pudiéramos tener datos personalizados, de carga viral, de la edad, que ya hemos visto que es un factor de riesgo fundamental, otros factores de riesgo, que no voy a entrar a detallarlos. Desde luego, estos modelos compartimentales que tratan de agrupar de forma, digamos, macro, si me lo permitís, el comportamiento de la población, podrían tratarse con otro tipo de modelos que nosotros no hemos trabajado dentro de COVID-19, como son los modelos de redes probabilísticas, redes dinámicas, y no lo hemos hecho en parte por esa falta de información y también por la premura en intentar sacar resultados. Y los modelos de tipo redes
dinámicas donde cada nodo de la red representa un individuo con sus características que va transitando día a día a través de la asignación de unas leyes de probabilidad basadas en las características del individuo para transitar de un día a otro, exige una carga computacional enorme. El grupo de investigación tiene experiencia en este tipo de problemas, en otros escenarios, y hemos tardado pues, del orden de un mes, 2 meses, en sacar resultados, por ejemplo, para la Comunidad Valenciana. No digamos nada para la población total española. Rafa podrá añadir ahora muchos más comentarios en ese sentido. Bien, simplemente creo que es importante tener en mente en este primer tránsito, como creo que se está haciendo, los modelos de tipo compartimental que van afinándose en los compartimentos cuando hay más información, que es importante también introducir en esos modelos la incertidumbre. Lo hemos visto en las gráficas del modelo de Gomper que ha presentado Vito para las muertes diarias, cómo había una gran incertidumbre, y es lo que estamos viendo también, cómo se propaga la incertidumbre en los modelos cuando tratamos de hacer con nuestros modelos esa predicción. Y creo que el escenario que toca ahora, desde mi experiencia más humilde, es tratar de mejorar esos modelos compartimentales con una información que sea realmente fina, que nos la puedan dar las autoridades y a partir de ahí ir evolucionando con el tratamiento de la incertidumbre y que pueda llegarse a un tratamiento a nivel de red probabilística, pero creo que eso es un estadio posterior. Bien, el modelo que nosotros hicimos inicialmente es el modelo que estáis viendo en pantalla, el modelo SIR, donde clasificamos simplemente la población entre subpoblaciones, la S de susceptibles, la I de infecciosos y la R de recuperados. Evidentemente, en el escenario actual, y eso es lo que estamos trabajando, pueden incluirse más compartimentos, como por ejemplo, está recogido en los informes del Ministerio, que publica diariamente, los individuos que están en la UCI, los individuos que están hospitalizados. Problemas que la información no está desagregada, tampoco parece que esté recogida con los métodos de recogida de datos de mayor fiabilidad, y todo eso introduce incertidumbre. Bueno, pues en nuestro primer modelo de los informes que hemos publicado, lo que hicimos fue introducir en los parámetros de contagio esas letras que veis beta sub t, que no fueran constantes, fueran cambiantes con el tiempo, y el resto de los parámetros, la recuperación, que es el parámetro gamma, es un parámetro constante, hicimos pues bueno, un ajuste probabilístico, pero muy computacional, porque nuestra idea cuando trabajamos es intentar asignar distribuciones con métodos, digamos, más formales a los parámetros que estáis viendo ahí, el parámetro gamma como una variable aleatoria o el parámetro beta sub t como un proceso estocástico, y asignarles distribuciones a partir de la información que podamos tener. En estos momentos esto se ha hecho de forma computacional, esas distribuciones, ¿de acuerdo? Alfred, si puedes pasar de transparencia. Comento, bueno, creo que puede pasar Rafa ya a partir de aquí a comentar lo que sigue de las transparencias. Muchas gracias. Vale, pues gracias, Juan Carlos. Una vez establecido el modelo y con los datos que proporcionaba el Ministerio, pues lo que hicimos es un calibrado al uso. Utilizamos algoritmos de optimización para buscar qué parámetros del modelo nos pueden representar los datos. Como podéis ver en la gráfica, se representan muy bien, pero también es verdad que es porque tenemos las tasas de transmisión beta sub t que cambian con el tiempo. Eso, como ha indicado Juan Carlos, era una de las cosas que había que hacer porque día a día las medidas que se iban tomando y el conocimiento de la enfermedad iba cambiando. ¿Pasas, por favor, Alfred? El siguiente paso que se nos ocurrió es pues hacer una predicción a muy corto plazo. Como el entorno era muy cambiante día a día, pues lo mejor es hacer una predicción para los próximos, decidimos para los próximos 3 días. Para ello lo que pensamos es poder coger valores de parámetros de los últimos días y a partir de ahí
muestrear mediante una distribución uniforme, es decir, coger muchos valores y hacer la predicción a los 3 días. De ahí que se abra, a partir de la línea vertical, se abra un arco en el que, pues bueno, estamos intentando contemplar para los próximos 3 días pues varias posibilidades, no solo la normal, digamos, de la media. Pasas a la siguiente, por favor. Con esto hacíamos una predicción a 3 días y lo siguiente era validar el modelo. Teniendo en cuenta que esto lo hacíamos todos los días, pues podíamos irnos 3 días atrás y ver si en esos arcos que utilizamos hace 3 días, los nuevos datos caían dentro de esas horquillas. Y bueno, lo que veíamos ahí, por ejemplo, en esta imagen es que todos los días lo que nos estaba ocurriendo es que conseguíamos cazar a 3 días esas predicciones. Pasas a la siguiente, por favor. Y luego uno de los aspectos que nosotros desde el principio queríamos conocer era cuándo llegaría el pico máximo de infección. Esto es importante porque los que conocemos y estamos trabajando desde hace tiempo con modelos epidemiológicos sabemos que cuando empieza una nueva epidemia va aumentando el número de infecciones hasta que llegamos a un pico máximo en donde a partir de ahí ya decrece. Y tenerlo más o menos controlado pues era una manera de saber cuándo podía acabarse estas medidas y pasar ahí a esta enfermedad. Lo que ocurre también es que a partir de los cambios diarios que había en el conocimiento y las medidas que se aplicaban contra el coronavirus, eso iba cambiando. Entonces, en la última predicción que publicamos, nosotros pensamos que ese pico se alcanzaría pues, a finales de mayo, principios de junio. La verdad es que cuando contamos esto la gente se asusta mucho, pero también hay que decir que eso implica un descenso muy acusado del número de personas que van a enfermar, porque en estos momentos, y esto es una predicción ya teniendo en cuenta los primeros días de cuarentena, es que la enfermedad empezaba a contagiarse menos. Y si pasas, por favor, Alfred. Y esto es la experiencia que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Como ha indicado Juan Carlos al principio, hemos parado unos días porque estamos mejorando el modelo. Estamos haciendo un modelo que pueda apoyarse en datos más diversos y que pueda incorporar pues las últimas cosas que se sabe de la enfermedad. Y esperamos entre hoy y mañana quizás poder empezar a volver a sacar informes como lo hacíamos hasta ahora. Muchas gracias. Yo, Alfred, si me permites, una última observación, no sé si me estáis oyendo. Sí. Yo sí que quería decir, aunque luego creo que lo enfatizaremos en la parte de preguntas, es que en que toda la iniciativa de la comunidad matemática, que a mí me parece ejemplar, dándolo todo como el rector lo ha subrayado muy bien, no se nos debe de olvidar que, aparte de los modelos que podamos proponer desde cada equipo, debemos de contar con los médicos, con los virólogos, que nos den su validación. Podemos estar dentro de una burbuja, de nuestra propia burbuja, haciendo nuestros modelos, cada uno de nuestros modelos, pero al final, si no contamos con la opinión de los que están, bueno, tienen la experiencia real y están a pie de hospital, creo que va a ser muy complicado que podamos decir que lo que estamos diciendo cualquiera de los equipos vaya realmente a funcionar como nos gustaría, que estamos trabajando para eso. Simplemente era añadir ese comentario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, a Rafa y a vuestro equipo. Bien, a continuación daré paso, por lo tanto, a Humberto Michinel, que bueno, nos va a comentar, digamos, creo que no tiene ninguna presentación, pero nos va a hacer un análisis en palabras de los modelos que están realizando ellos allá en Galicia, en la Universidad de Vigo, y con su grupo. Y bueno, pues adelante, por favor. Hola, ¿me escucháis todos? Sí. Bien. Al final creo que he conseguido hacer aquí una pequeña presentación que no sé si voy a poder compartir. Dejadme a ver si me apaño para ver cómo se comparte. Lo acabo de hacer ahora, así que bueno.
Se está viendo. Con el Mac me está pidiendo ahora que le dé permiso en las Sí, preferencias. se ve. ¿Se ve? Sí Vale. que se ve. Lo que no sé es si se ve. Sí, ahora se ve mejor, ¿no? Bueno, voy a ser muy rápido porque, como habréis visto, han salido los datos del Ministerio hace una hora y justo a esta hora es cuando estoy ahí intentando hacer los ajustes. Entonces, bueno, además lo que habéis contado es un poco básicamente lo que hago yo. Así que, muy rápidamente, lo que nosotros hemos hecho ha sido poner la información en una página web que es esa de ahí, physicsubvigo.es/COVID-19, para que la gente pues tuviese unos datos un poco sistematizados, porque efectivamente yo comparto esas críticas que se hacen a la gestión de los datos, que efectivamente o tienes que irte a bases de datos extranjeras, que muchas veces los datos de España no son muy correctos, o bien esperar al PDF del Ministerio de todos los días para confirmar. Es increíble que no lo pongan pues, en un formato CSV o más accesible, que no, yo creo que no les costaría nada. Entonces, esta web es muy sencillita y hacemos primero un ajuste a la función de Gompertz, que ya se comentó antes, con eso tenemos una primera estimación y luego implementamos un modelo SIR, que también es muy sencillo. Con esto lo que hacemos es luego volver otra vez a hacer el ajuste, una especie de proceso ahí medio convergente artesanal, y sacamos unas predicciones a 2 días, 3 días, para no quemarnos demasiado tampoco, porque a 2 días es bastante fácil predecir, la verdad, siempre te sale más del 90%. Pero al menos yo lo que me he dado cuenta es que esto pues a la gente le es útil. Yo estoy recibiendo emails de personas anónimas que dicen que enhorabuena por el trabajo, que tal, que cual. No hemos querido publicar datos del pico ni de todo esto porque efectivamente, como habéis dicho, es una cosa bastante delicada. Es decir, esto a 2 o 3 días funciona muy bien, pero a más tiempo pues no está tan claro, ¿no? Yo obviamente tengo mi propia predicción del pico, como seguro que muchos de aquí tendréis, y lo único que hemos puesto pues ha sido información más bien sobre algunos efectos en la curva. Yo sí creo que el estado de alerta sí tuvo un gran impacto en la curva, porque se ve que efectivamente hay un punto en el cual cambia la evolución. Entonces, un poco por concienciar a la gente, pues hicimos una pequeña simulación de cómo habría sido la cosa sin el estado de alerta, que nos salía que evidentemente había un incremento de personas infectadas y obviamente, claro, ese incremento de personas infectadas lo que haría es que el pico se alcanzase antes, ¿no? Y eso lo que conlleva pues es el conocido problema de la saturación en las UCIs. Entonces hicimos una saturación pues basándonos en los datos de camas de UCI en Galicia, ¿no? Porque pues hace unos pocos días Abanca creo que donó 150 camas de UCI dotadas, entonces ahora en Galicia hay unas 400 y efectivamente se ve que, bueno, que posiblemente, al menos por lo que da la simulación en este momento, y esto todo cogiéndolo con muchas pinzas porque es muy difícil tener datos fiables, pues sí que el efecto de bajada del pico podría hacer que la saturación no se alcanzase, ¿no? De todos modos, esto lo he puesto como simulación hipotética porque, bueno, tampoco es plan de lanzar ahí las campanas al vuelo o hacer que la población se relaje, ¿no? Pero en principio a nosotros sí que nos daba que no se sobrepasaría el umbral de camas UCI. Repito que esto, pues con un procedimiento un tanto, en fin, artesanal, con códigos hechos así poco a bola pluma y sobre todo con datos que, en fin, desde luego sería muy deseable una petición
al Ministerio o a las autoridades que fuesen para que los datos estuvieran accesibles, estuvieran en formatos fáciles de manejar y que no solo para esta vez, sino en general, como han dicho antes. Y esto es todo, es una contribución realmente, bueno, yo la veo bastante modesta, simplemente que tiene una vertiente, digamos, social, ¿no? Que yo creo que pues algo que podemos hacer desde las universidades ahora es, bueno, en parte, primero, dar información a la población respecto a los beneficios de quedarse en casa para retrasar el pico, también dar información que no sea, digamos, mala información. Y nada más, esto es básicamente lo que he estado haciendo hasta ahora y supongo que seguiré publicando los reports diarios con los datos que van saliendo. Muchas gracias, Humberto. Una observación. Creo que se está viendo solamente la primera transparencia. No obstante, como nos has puesto la página web, si al final pones ahí algún informe. Yo le estaba dando ahí a para adelante a las... no sé si... A ver, dejadme ver. Pues que, bueno. Ahora sí que has pasado, pero bueno, no obstante, claro. Más que nada para poder continuar con la programación, ya que has puesto la página web, pues si sí, vas ahí están todas las gráficas. Estará bien poderlo, que quien quiera lo pueda consultar allí. Sí. Muchas gracias, Humberto. De nada. Bien, a continuación damos paso a Víctor Pérez. Víctor Pérez dirige el MOLAB, que es el Mathematical Oncology Laboratory en la Universidad de Castilla-La Mancha, y además está en el comité científico que se ha generado en el CEMAT precisamente para poder canalizar y organizar todos estos modelos matemáticos que se están generando. Cuando quieras, Víctor. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Bueno, yo no tenía preparada presentación. Voy a hablar simplemente dando unas pequeñas reflexiones. Yo empecé a preocuparme por este asunto a finales de febrero, cuando todo el mundo decía que esto era una gripe, que iba a haber 4 casos y tal y cual. El caso es que cuando uno miraba los portales con información estadística de los casos en China y luego en Corea, pues las tasas de fallecimientos no eran las de una gripe, eran mucho más altas. Y empecé el 5 de marzo a hacer algunas cuentas porque a mí me salían los casos de un día por los días antes, había una tasa, de modo que tenía toda pinta de ser una progresión geométrica, que es, digamos, el reflejo de una exponencial en el tiempo. Así que empecé también a hacer informes, como todo el mundo. Los que estamos aquí, supongo que mucha gente más, todo el mundo que sepa hacer cuentas, supongo que ha estado haciendo números y la exponencial es una función muy sencillita que cualquiera la puede manejar. En mi caso empecé a hacer unos informes sistemáticos, un poco largos, incluyendo información de varios países, y en el principio eran informes puramente descriptivos, donde se ponían gráficas con lo que estaba pasando, y cuando llegué a primeros de marzo, el 8 o el 9, pues ya me empecé un poco a asustar. A la gente a lo que se lo enseñaba también se asustaban mucho. Como tengo relación con muchos médicos, empecé a mandarle los informes y la verdad es que se asustaron mucho todos porque, claro, el problema de las progresiones geométricas es que suben muy rápido y la exponencial. Yo pensaba que a nivel de autoridades del Estado, del Gobierno, del Centro de Prevención de Desastres y Catástrofes y tal, pues tendrían información numérica, tendrían números, sabrían estas cosas, pero no sé, yo creo que ha habido una cierta sensación de un poco de ceguera porque era muy previsible que pasara esto. Solo había que hacer cuentas unos días antes. Entonces, bueno, lo que hice yo con mis informes fue intentar disparar a todas las autoridades universitarias, económicas, regionales, locales, autonómicas, incluso nacionales, empezar a mandar a gente, esa gente a su vez lo iban rebotando a otra gente, e incluso conseguimos a través de un agujero en el hiperespacio, por así decirlo, llegar a la presidencia del gobierno el día 12. A partir de ahí, afortunadamente, ya se tomaron las medidas. Debo deciros que
es muy interesante porque, claro, para los matemáticos una exponencial es una cosa muy sencilla. Pero cuando tú le dices a un médico, mira, dentro de 3 días va a haber 1000 casos, y llega el lunes y hay 1000 casos, te empiezan a tener por brujo. Y la verdad es que es muy sencillo, pero las previsiones, como supongo que todos habéis visto con una exponencial, van perfectas. Bueno, Mira. Después los matemáticos, yo creo que ha sido tremendo el ver que hay muchísima gente, matemáticos, físicos, todo el que sabe hacer cuentas, que ha querido aportar su granito de arena. Yo creo que es notable que casi en cada universidad, en cada centro de investigación, hay gente que está intentando hacer lo que puede. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Lo que quería casi era hacer una reflexión un poco en voz alta de qué cosas podemos hacer. Yo también estoy haciendo modelos, digamos, compartimentales con metapoblaciones para tener en cuenta la estructura por edad de las poblaciones, que creo que es un aspecto muy importante dado la muy distinta mortalidad y necesidad de ingresos hospitalarios y UCI de las distintas edades, los distintos rangos de edad. Yo creo que los datos que tenemos son más o menos los que está poniendo el Ministerio. No vamos a tener mucho más en el corto plazo. Y el problema de esta crisis sanitaria es que hay que tomar decisiones en muy corto plazo. Primera decisión que hay que tomar, ¿hay que endurecer las medidas o no? Eso es una decisión que hay que tomar pues en el plazo de días. Segunda decisión, supongamos que controlamos la epidemia, ¿después qué hacemos? Yo creo que esas dos preguntas son fundamentales. Una a muy corto plazo y la segunda a corto plazo también. Supongamos que en un mes tenemos la epidemia bajo control. ¿Después qué hacemos? ¿Podemos cerrar el país como han hecho los chinos? ¿Podemos cerrar España durante 6 meses, 8 meses? Creo que es una pregunta bastante difícil de responder, un tema bastante complicado. España vive en gran parte tenemos un 12% del PIB que depende del turismo. Tenemos mucha actividad económica en relación con otros países, pero la salud es lo primero, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? Yo creo que una de las cosas que podemos hacer con los modelos, con buenos modelos bien validados, es ayudar a diseñar esas políticas de salud pública. Cosa que de alguna forma estudiar in silico, pues distintos tipos de medidas, cuál puede ser su efecto. ¿Son suficientes las medidas? ¿Hace falta tomar más medidas? ¿Qué medidas? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Creo que es una de las cosas que podemos hacer teniendo en cuenta que no estamos en un contexto académico, estamos en el mundo real. Las decisiones hay que tomarlas rápidas y los matemáticos no nos distinguimos normalmente por nuestra rapidez. Nos gusta pensar bien las cosas, hacer trabajos muy redondos y esto lleva tiempo. De alguna forma tenemos que intentar trabajar en casi pues, un gabinete de crisis. Cosas que yo creo que no hay que hacer o que hay que intentar evitar es el que hagamos ahora 100 modelos. Cada uno de esos 100 modelos va a hacer unas predicciones distintas y cada uno lo mandamos, digamos, a la prensa y en cada sitio sale una cosa. Al final creo que montamos un pequeño caos. Por eso me parece que la iniciativa del CEMAT me parece una excelente, en el sentido de que podamos, digamos, quizá por ramas dentro de las matemáticas, la gente que hacemos modelos, la gente que hace estadística, la gente que hace investigación operativa, cada uno puede responder a unos problemas. Unos pueden mirar cómo distribuir los recursos, las necesidades a corto plazo y logísticas de camas de UCI. Otros podemos intentar hacer previsiones, podemos ensayar políticas de salud pública en los modelos. Yo creo que todo es recomendable, pero cualquier recomendación que podamos hacer, cualquier digamos, idea que queramos que se implemente en el mundo real, cualquier sugerencia, tiene que ser seguramente robusta frente al modelo que utilicemos, lo cual yo creo que sugiere que deberíamos colaborar e interaccionar bastante, enseñarnos unos a otros los modelos, ver qué tiene uno y qué tiene el otro, y si más o menos llegamos a consensos sobre las cosas que hay que hacer utilizando aproximaciones distintas, unos quizá modelos de metapoblaciones y compartimentos, otros modelos de EDP, modelos discretos, estocásticos.
creo que es importante porque, como sabéis, los modelos de alguna forma sacan lo que hemos metido en ellos. Si pongo una función X, pues me va a salir una cosa que tiene que ver con eso, y si pongo otra me va a salir otra. Entonces creo que tenemos que ser reflexivos e intentar coordinarnos lo más posible y hablar mucho entre nosotros en estas fechas próximas. En ese sentido, yo creo que se formarán seguramente grupos de trabajo donde podamos sentarnos a hablar, enseñarnos las ecuaciones, los modelos y pues ver si el parámetro que hemos puesto es correcto o no es correcto. Y si cuando estamos haciendo una simplificación particular, pues que si las poblaciones están bien mezcladas, que si no, pues si eso es asumible o no. Y también con gente que tenga mucha más experiencia en estos asuntos. Yo creo que aquí muchos de los que estamos haciendo cosas, pues tenemos una formación previa limitada. Quizá hemos enseñado este tipo de modelos a nivel académico y demás, pero bueno, el mundo real, pues de alguna forma nos supera y nos ha traído esta problemática. Entonces, bueno, yo simplemente quería apuntar estas ideas y si luego surge alguna otra cuestión en el debate, pues por mi parte ya está. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que, bueno, lo que has comentado es en esencia lo que efectivamente se pretende y tú formas parte del comité científico del CEMAT, pues precisamente pues para poder filtrar, para poder organizar y poder llevar un consenso y un contacto también entre los propios distintos grupos que se están manejando, algunos de los cuales están aquí, pero hay muchos más, evidentemente. Respecto a los datos, que ya lo hemos comentado, también deciros, aunque tú, Víctor, lo sabrás y algunos de vosotros también lo sabréis, y es que desde el CEMAT, ahí ya nos enviaron a la gente que estábamos interesada en todos estos temas, nos enviaron un mensaje, Gordaliza, el presidente del CEMAT, en el cual el Instituto Carlos III ya había colgado unos ficheros CSV, donde tenemos aquí la evolución diaria por comunidades autónomas, en donde también hay 3 columnas correspondientes a los infectados, a los muertos, a los recuperados. Faltan microdatos. Eso es evidente, ¿no? En eso es algo que es un poco incomprensible, porque si nos fijamos también en la misma página del Instituto de Salud Carlos III, aparecen unos informes diarios donde sí que en esos informes, en los PDFs correspondientes, aparecen, digamos, el desglose por grupos de edad, por sexo, etcétera. Es decir, que todo eso, los datos los tienen y, bueno, si pudiéramos realmente tener bien organizados para poderlos analizar, se podría avanzar mucho más y tener una imagen más certera en los modelos. Espero que eso, bueno, pues está recogiendo Gordaliza, todas las observaciones y se transmitirán a las autoridades para que eso se pueda implementar. Hay uno de los aspectos que todos habéis sacado también aquí, o casi todos, es el tema de cuándo se va a poder, de alguna forma, establecer ese pico, ¿no?, de contagios y eso yo creo que es fundamental, porque si no podemos tener elaborados bien los modelos, ¿cómo vamos a poder hacer un pico? Un pico se nos puede ir, creo que en los últimos informes, por ejemplo, de Rafa Villanueva, Juan Carlos Cortés y su grupo, pues de un día para otro se iba como cosa de un mes o un mes y algo, y bueno, pues eso es fruto precisamente de la pobreza de los datos. Bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir ya el debate. Lo vamos a hacer por orden tal cual, en el chat. Quien quiera hacer una pregunta, se lo dice en el chat y a partir de ahí yo doy paso y esa persona ya puede intervenir, cuando queráis. O si alguno de los ponentes, mientras no veo preguntas por ahora, si alguno de los ponentes quiere hacer alguna aclaración más o, no sé, alguna de las cosas que viendo las presentaciones de los restos de los ponentes, pues crea que hubiera que matizar o de la suya propia, pues también es quizá momento de que lo haga.
Adelante, Humberto. Bueno, yo por romper un poco el fuego, tengo curiosidad un poco, Víctor, ¿tú cómo estás trabajando, o sea, en tus modelos que utilizas? Porque aquí básicamente la tendencia es más bien a como análisis, ¿no?, de series temporales y tal, pero me da la impresión de que tú tienes un enfoque un poco diferente. Bueno, yo de momento, para los informes que he estado elaborando, he usado simplemente un modelo exponencial. Si tú coges cualquier modelo SIR, al final, la primera etapa, el comportamiento es puramente exponencial. El pico depende de muchos factores que ahora mismo yo no me atrevería a modelizar con la información que hay. De alguna forma, el pico viene a decir, en un modelo sencillito, que al final se infecta a todo el mundo. Eso da unos números absolutamente brutales. Ahora mismo la pendiente digamos, del exponente logarítmico está cambiando, está bajando, debido, ya lo habréis visto todos los que estáis jugando con los datos, en los últimos días ha ido bajando de 0,30 más o menos a un 0,15, que es donde está ahora. Últimamente parece que baja poco, pero también esto es porque estamos mirando el número de casos. Yo el número de casos ya no lo manejo como una variable relevante en el problema, porque los casos no se están haciendo test. Yo conozco muchos sanitarios y hay gente que está infectada y que lleva varios días en su casa y que no le hacen los test. Y es sanitario que está en contacto con pacientes. De modo que creo que es muy poco viable utilizar el número de casos para hacer predicciones, porque se está infradiagnosticando la enfermedad. Por lo tanto, lo que sí que es objetivo es el número de muertes ahora mismo, número de muertes, hospitalizaciones y UCI, porque esto está medido. El número de casos yo creo que cada día pierde un poco de valor y cuando empiecen a hacer los test rápidos, pues se va a disparar y va a ser espurio. Sí, estoy de acuerdo. Quizás ahora que ya hay suficientes datos, el número de fallecidos es posiblemente la variable más fiable, dentro de lo que cabe también, porque habrá a lo mejor muchos fallecidos que no se les habrá encontrado el virus ni nada de eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí, José Ricardo Arias quiere preguntar. Adelante. Hola. Bueno, yo estoy mirando un poco desde fuera todo porque no conozco tanto los datos y lo estoy siguiendo, vamos, como cualquier persona, ciudadano normal, pero hay una cosa que me preocupa bastante y que no sé si habéis mirado datos y si hay modelos al respecto, y es la posibilidad de volverte a contagiar. Si sabéis si ese feedback se está modelando o si se tienen datos suficientes. No sé si alguien puede contestar a esta pregunta. Gracias. Yo de este tema, la información que tengo es que se ha dado algún informe de algún paciente concreto que ha dado positivo después de haber sido dado de alta con un negativo, pero lo que se ha dicho por parte de la comunidad médica es que, sin descartar que esto pueda ocurrir, que ha ocurrido a veces que han sido de tipo de determinaciones distintas. Por lo tanto, quiero decir, tomando muestras de forma diferente, con distintas metodologías, etcétera, de modo que un negativo con una carga viral muy baja, un negativo a lo mejor entra dentro de la precisión del aparato y unos días después puede ser un positivo. Parece ser que es raro. Yo lo que sí que creo que no está nada claro aún es qué puede ocurrir dentro de un año. Si esa inmunidad, la inmunidad que produce la infección por el virus, puede ser permanente o no. Esto no es un tema resuelto. Hay otros virus que producen una inmunidad, digamos, anual, más o menos, los típicos del constipado y todo eso. Yo no soy biólogo, pero de lo que me han ido comentando,
esto es un problema abierto. Ahora quizá es menos relevante porque si estamos pensando que en un año tendremos una vacuna, pues quizá asusta menos y de cara a la modelización, pues yo creo que casi todos estamos suponiendo que se produce una inmunización para un periodo de tiempo suficientemente largo como para que pueda llegar otro tipo de tratamientos y la cosa vaya a estar más clara. De acuerdo, gracias. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna cuestión más. Teóricamente deberíais de poder intervenir porque ya estáis, al principio estabais silenciados, pero ahora no lo estáis, con lo cual, si alguien tiene alguna intervención, yo lo estoy viendo en el chat. Hola, Sí. Alfredo. José Manuel Barat tiene una pregunta. Adelante, José Manuel Barat, nuestro vicedirector de Ordenación Académica. Muy bien, buenos días a todos. Yo tenía una consulta, bueno, saludo especialmente a Víctor. Hola, Víctor. Yo tenía una consulta acerca de los tratamientos médicos que se está oyendo, que hay algunos fármacos que están probando. Si conocéis cuál es la eficacia y en ese caso, si lo tenéis en cuenta a efectos de cómo puede evolucionar la curva de modelización las modelizaciones con las que trabajáis. Muchas gracias. ¿Se ha oído la pregunta? Sí, te hemos oído. Sí, sí. ¿Y estáis todos ahí en meditación? Bueno, personalmente creo que el tema de los tratamientos, como está todavía tan incipiente, ahora mismo no hay certeza de que esos tratamientos sean realmente efectivos. Hasta que no se completen los ensayos aleatorizados, es difícil saber porque tú puedes dar un tratamiento, ves que el paciente mejora, pero no sabes si el paciente hubiera mejorado de todos modos. Que yo sepa, hay un montón de ensayos clínicos en marcha de distintos tipos de fármacos y supongo que en las próximas semanas, meses, más bien meses, pues iremos teniendo resultados, digamos, lo que se llama medicina basada en la evidencia, lo que los médicos llaman medicina basada en la evidencia, ¿no? Que es un grupo de control que ha recibido un tratamiento X y el otro al que se le añade el fármaco y se compara pues qué fue lo que ocurrió y tal y cual. Pero el nivel de evidencia que hay ahora mismo es bajísimo, no se sabe prácticamente nada. Muy bien, muchas gracias. Hola. Hola a todos. Gracias. Hola, creo que Manuel Monleón es el siguiente que tengo aquí apuntado en la lista que quería preguntar. Adelante, Manuel. Hola. Sí, lo que quería preguntar es, está claro que hay muy pocos datos lumped, o sea, groseros, pero el interés de los modelos es incluir cosas invisibles para, por ajuste, poder hacer alguna predicción sobre ellas. Entonces, de esas, a mí me parece que las importantes son el tiempo de latencia, es decir, desde la infección hasta el diagnóstico o manifestación de algún síntoma, el porcentaje real de población infectada, la tasa real de mortalidad y el tiempo de cura. Entonces, estas variables se pueden introducir haciendo hipótesis sobre ellas como parámetros ajustables en alguno de esos modelos y que los datos groseros, 3 o 4 que hay sobre ellos, permitiesen hacer alguna estimación de esas variables. Las he pasado por escrito en el chat. Yo, si me permitís, he activado la cámara, espero que se me vea. No sé si me estáis oyendo. Antes tenía un problema con la cámara. Te oímos. Sí, te oímos. Y no sé si me veis también, no lo sé, también he puesto También te vemos. Estupendo. Bueno, soy Juan Carlos Cortés. Yo, la pregunta que hace Manuel, lo que te puedo responder de lo que está haciendo el grupo nuestro desde que dejamos de publicar los informes, pues básicamente lo que más nos está costando es precisamente cómo introducir, digamos, el tuneo
de las distribuciones que van a seguir los parámetros, como por ejemplo, tú has hablado en primer lugar del tiempo de latencia, y nosotros lo estamos considerando con una variación dentro de un intervalo. De ese intervalo, ¿de dónde lo estamos sacando? Pues básicamente de informaciones de los chinos. La estructura piramidal de población de los chinos no es igual que la española, pero es que no tenemos, o al menos nosotros no conocemos otra información que nos pueda ayudar en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, como tú has apuntado, y es un poco la bonanza de los modelos, lo que estamos tratando de hacer es dentro de un rango donde a partir del metadato de los médicos, porque ellos no publican modelos, intentar hacer un ajuste. En este caso hablamos de un modelo que tiene, el actual modelo tiene 30 y tantos parámetros, ¿de acuerdo? Con los datos que tenemos a ajustar, que nos dé un menor error, ¿de acuerdo? Pero aún así, las funciones, digamos, objetivos son muy complicadas desde el punto de vista del problema de optimización que estamos tratando, ¿de acuerdo? Pero sí, efectivamente, la bonanza de los modelos es si tenemos algún tipo de información de metadatos que nos den los médicos, y si no, dejarlos libres con la información que podamos tener básica del modelo, sin parámetros positivos, simplemente poder buscar y poder dar esa información extra, que es, yo creo, lo que podemos hacer la comunidad matemática en ese tipo de situaciones. Es verdad, por otro lado, que, por ejemplo, lo que Víctor ha apuntado, el modelo que él ha desarrollado, que yo he leído, es un modelo exponencial que en la primera etapa crece muy rápidamente, pero sigue estos patrones de los modelos compartimentales tipo SIR. El problema va a ser, y ha salido, el poder dar información creíble de cuándo se va a producir el pico, y eso no es tan fácil. Para eso necesitamos datos buenos, datos fiables, que recojan realmente la dinámica de lo que está pasando fuera de nuestros despachos. Y bueno, es lo que puedo ahora mismo decir desde mi conocimiento limitado, Manuel. Sí, yo quisiera también comentar a este respecto que una vez que te metes a analizar los datos y hacer los modelos, bueno, empiezas a desarrollar una cierta intuición que a veces también puede ser errónea, ¿no? En particular, yo creo que el parámetro así más relevante que define un poco casi todas las cuestiones aquí sería pues, el número de susceptibles, lo que decía Víctor antes, ¿no? Es que en todos estos modelos al final te da que toda la población se infecta, pero no es así. Entonces, el número de susceptibles de infectarse no es realmente toda la población. Yo lo que voy haciendo es intentar ajustar más o menos el número de susceptibles entre el uso de la función de Gompertz y ver cómo van las tendencias. Y después también otro tema importante, los casos detectados no son los infectados, son los infectados que se han detectado. A mí en concreto lo que me venía saliendo, así haciendo unas, bueno, aproximaciones bastante bestias, era que los casos detectados serían 1/3 de los infectados reales, ¿no? Y ayer vi un informe por ahí europeo que venía a decir que era una cosa así, más o menos. Pero ya digo, tampoco hay seguridad en todo esto. Y, por ejemplo, si consideramos lo que pasó en China, pues en China la provincia de Hubei, que tiene más o menos la misma población que España, que es donde empezó todo y que fue la que cerraron, ¿no? Pues con 50 millones de habitantes, al final pues ha habido 60 y tantos mil casos finales, ¿no? Bueno, son parámetros que se pueden tener en cuenta, pero allí también las medidas que se tomaron y cómo se hizo todo, pues es muy diferente de lo que ha pasado en Italia o en España. Finalmente, me gustaría comentar un asunto interesante que un colega mío lo sacó en el periódico recientemente y que no sé hasta qué punto puede ser relevante. Y él comentaba, tenía otro enfoque, ¿no? Él decía que la situación en Italia
y en España tiene una diferencia geométrica importante, mientras que en Italia todo esto empezó en el norte, Italia es un país alargado y se va extendiendo hacia el sur. En España esto ha empezado en el centro y España es básicamente una placa bidimensional, ¿no? Y él decía que seguramente debería haber algún tipo de efecto que haga que en España posiblemente la situación sea un poco peor que en Italia debido a esa configuración tan peculiar. Yo no he visto, desde luego, ningún estudio al respecto, pero me pareció una observación interesante. Muy bien, muchas gracias a todos por las preguntas, por las respuestas, por la participación de los ponentes. Creo que ya ha llegado una hora en que, como no veo tampoco que haya más interés. Ah, sí, perdón, Miguel Ángel García Mar me acaba de enviar doy paso, entonces casi cerraremos con él entonces las preguntas, porque ya son unas horas. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Solo muy rápido, hay un dato del que no hemos hablado casi, que es la tasa de contagio, ¿no? Por lo que entiendo, el coronavirus se contagia a cada persona, contagia a su vez a 2 o 3 personas, mientras que la gripe es un poco menor, y ver la evolución de ese dato da una idea muy buena de cómo va a ser el crecimiento exponencial. Además de que intuitivamente mucha gente se cree que una persona contagiada contagia a su vez a muchísimas, y eso es muy pocos casos. En media son 2 o 3, o corregidme. ¿Sabéis los datos actualizados de cómo evoluciona esta variable? Sí, creo que Víctor va a responder. ¿No, Víctor? Bueno, no iba a responder, pero puedo decir lo que... el número de personas que contagian tiene que ver, en principio, con la tasa de transmisión del virus, en este caso, y con el número de personas que puedes contagiar, el número de contactos que tienes alrededor. Por lo tanto, reduciendo los contactos, se supone que esa tasa de contagio debería reducirse. Eso al final se traduce, esa tasa de contagio, por lo menos en el contexto de modelización que manejo yo con modelos SIR y demás, tiene que ver con los susceptibles accesibles y con la tasa de transmisión del virus. Esto ahora mismo está en la mitad de lo que estaba en el momento, digamos, más crítico en España. Por lo tanto, ahora mismo la tasa de contagio estaría como en la mitad, pero esto es, digamos, mirando los datos, ¿eh? La gente que hace modelos discretos con conexiones, redes y tal y cual, modelos con estructura espacial, pues seguramente puede también aportar información sobre esto, cómo reduciendo la movilidad se reduce a la vez esta tasa de contagio y se reduce ese número de reproducción. Gracias, Víctor. No sé si... Sí, bueno, yo también, a mí me da un poquito más que a Víctor. Yo, claro, no sé exactamente en el modelo que trabajas tú, pero digamos que si inicialmente no estaba